Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Lo primer que volia era que ens férem una idea de quina era la consciència, diguem, feminista en la que arribaves a la responsabilitat. No milité en organizaciones feministas porque de alguna manera las feministas no estábamos organizadas todavía, ¿eh? Teníamos contactos pero esporádicos. Hacíamos a veces lecturas pues de las mujeres feministas y mis alumnos y alumnas conocían sobre todo a Simone de Beauvoir porque les sonaba mucho y todo lo demás. Ya saqué las oposiciones, tuve la plaza en propiedad, lo cual fue una tranquilidad. Empecé a militar más activamente en comisiones obreras y en el año 2000 el secretario general, Joan Sifre, me propuso hacerme cargo de la Secretaría de la Mujer. Creo que ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida, después de tener hijos, que es la experiencia más importante de mi vida. Lo que pasa es que, claro, en el año 2000, aunque no haya pasado mucho tiempo, el término feminista dentro del sindicato, sobre todo de los aguerridos compañeros sindicalistas, equivalía a un insulto. Es decir, despectivamente decían, esta es feminista o esta es feminista. Menos mal que había muchas mujeres feministas, pero aún así costó mucho introducir dentro del sindicato mejoras relativas a las mujeres. Es decir, los compañeros sindicalistas entonces eran muy aguerridos, pero también muy machos. Trabajando en el Ayuntamiento de Valencia fue cuando tuve los primeros, bueno, yo entré en el 81 e inmediatamente estuve afiliada, porque mujeres policías éramos 29 nada más, éramos muy poquitas, y a la que era así un poquito más reivindicativa, pues comisiones me afiliaron enseguida. Fue en el Ayuntamiento de Valencia donde tuve mis primeros contactos con mujeres feministas, ¿no? Con compañeras de vida que me empecé en una asociación temprano con Carmen García, la rusa, la asociación Aurora, y bueno, lo compaginé con las responsabilidades sindicales, porque inmediatamente tuve responsabilidades dentro de la sección sindical, pero... ¿De vegas anomenar també a Imma Bernabé? Imma, yo siempre digo que mis dos madres del feminismo son Carmen García y la compañera Imma Bernabé. Y tener la responsabilidad en la agrupación de policía a nivel de País Valencià, trabajar para la ley de coordinación, la segunda ley de coordinación, como responsable participar y empezar a formar a los policías y las policías, sobre todo en materia de violencia de género, aquello fue un revulsivo. No únicamente en el sindicato, sino también en la agrupación de policías, ¿no? Sí, claro. Fue un revulsivo porque preparábamos unos cursos muy transversales con mujeres feministas que ya hablaban de la violencia machista de una manera dentro del ámbito laboral para trabajar, para profesionalizar en todos los sectores, en lo que era los servicios sociales, en lo que era la psicología, por supuesto policías, en el mundo judicial,
Bueno, y ahí fue, digamos, un gran revulsivo para mí ver cómo estaba el patio, tener ese contacto real con la necesidad que teníamos primero los trabajadores, los funcionarios y funcionarias, pero luego el choque, estar en contacto con personas ya adultas, ¿no? Y esa fue un poco todo el bagaje que yo llevaba cuando en el 2009 ya había hecho muchos cursos sobre el lenguaje, sobre violencia, bueno, todo muy relacionado con el ámbito de la igualdad. Y la verdad es que cuando entré en la secretaría estaba la oportunidad de hacer el máster, y ya aquello fue, como digo yo, abrir una ventana a ese mundo, a todas las referentes del feminismo, todo lo que nos hicieron leer, todas las maestras que tuvimos en el máster, en el sindicato, que yo creo que han sido uno de los mejores másteres que han habido en toda España. Ofelia también lo conoce. En el sindicato el poner en marcha todas esas políticas y el ver la lucha de muchas mujeres que estaban dentro del sindicato llevando no solo a nivel interno sino a nivel internacional todos los trabajos que se estaban haciendo, eso sí que empodera mucho. Y dice, si ellas están pudiendo llevar ese peso, aquí hemos venido para revolucionar el sindicato. Cuando a veces me presentaba yo, soy policía, sindicalista y feminista, y ya hacían así todos los días, incluso los compañeros, incluso los compañeros y compañeras. Y hay que decir que el movimiento feminista valenciano ha sido un referente en toda España. El tener mujeres tan potentes en el feminismo valenciano, de hecho, se va a hacer los 50 años de los encuentros feministas en el 27. Jo, en Comarca Central, ja assumís la Secretaria de la Dona, aleshores estava Ofèlia, de Secretària de la Dona Confederal, i ahir pues, comences a conceptualitzar. Jo començo a organitzar-me en el meu poble Iniciativa, però la meva primera organització no és en el moviment feminista, sinó en el moviment social d'un caràcter més nacionalista, cultural, independentista. Jo estic més organitzant la Fira Alternativa, el Festival de la Cançó, Iniciativa, en l'Almodí, l'Associació Cultural Almodí, en la Plataforma contra la Pobresa i l'Exclusió Social. I aquestes són les meves primeres militàncies. I en això estava en un altre context en el que ja te consideres feminista, però realment quan jo més conceptualitze, més me considere, més me definís des del marc teòric, és ja assumint la Secretaria de la Dona. Y de alguna manera aparecieron también otras mujeres que no estaban encuadradas ni en comisiones obreras ni en dones progresistas, no tenían, eran amigas, por decirlo de alguna manera, pero no tenían un cauce, una conexión como las podíamos tener las mujeres feministas que estábamos organizadas. Y así, con mujeres feministas que tomaron contacto con nosotras, fue como se organizó, si mal no recuerdo, en el año 2006, la Plataforma Feminista de Barcelona. Me puedo equivocar en el año 2006 o 2007. Las mujeres feministas de comisiones obreras, lo que sí que teníamos, la facilidad que teníamos, eran los lazos. La Secretaria de la Dona Confederal indiscutiblemente tiene implantación en Valencia, tiene implantación en Alicante, tiene implantación en Castellón, en todas las comarcas. Las reuniones que teníamos de las responsables de mujeres, de las mujeres de federaciones y territorios, eran constantes. Yo recuerdo en alguna reunión tratar los planes de igualdad, que entonces todavía estaban en pañales. Los planes de igualdad están ahora muy asentados, pero todo esto hacía que las mujeres sindicalistas y feministas teníamos además una base para ofertar al feminismo que no podía ser despreciada porque carecían de ella.
entre la capacidad de penetración en el tejido social que teníamos desde el sindicato, todas las políticas de igualdad que se venían desarrollando y el esfuerzo que hacíamos desde la Secretaría de la Mujer, no solo formar a mujeres, sino también a hombres que tuvieran responsabilidades dentro del sindicato. Y además, en la época mía, se da por añadidura la explosión de lo que pueden ser las redes sociales, ¿no? La aparición del Facebook, que fue en el 2009, el Twitter no siempre nos ha costado más a quienes no somos muy digitales, ¿no? Quienes no son muy digitales, pero el Facebook, las redes sociales para el movimiento feminista ha sido una maravilla. Por ejemplo, el tren de la libertad, efectivamente, cuando las comadres asturianas, ¿no? Ante el anuncio del señor Gabaldón de que, bueno, pues que se quería cargarle nuestro derecho a decidir con nuestro cuerpo, la ley del aborto, fue a través de bueno, pues cartelas en el Facebook, venga en las redes sociales a mover eso. Y realmente el tren de la libertad aquí en la Comunidad Valenciana lo movimos comisiones. Fuimos las mujeres de comisiones, Cristina Ochando, Ángela Escribano, aquí en Valencia, y una servidora. En Alicante fue Consuelo Navarro, y sacamos un montón de autobuses desde Valencia, desde el País Valencia. Y eso también nos hizo ganar respeto, Sí. y ganar prestigio, estar al quite de cuando nos quieren arrebatar derechos a las mujeres. A esa manifestación en los autobuses muchas mujeres vinieron, pero vinieron hombres también. Eran momentos de recortes, eran momentos en gran pérdida de empleo, y nos tocó hacer análisis cómo efectivamente las crisis no afectaban, y eso lo sacamos desde, sobre todo, la Secretaría Confederal, pero luego ayudando y colaborando toda la estructura y sobre todo las mujeres responsables, cómo las crisis no afectan igual a los hombres que a las mujeres trabajadoras y trabajadores, cómo cuando fallan los servicios públicos, las que renuncian al trabajo mayoritariamente son las mujeres. Y ahí hicimos muchísima pedagogía también desde el sindicato. La convocatòria de les vagues feministes de 2018 i de 2019 va suposar també un moment de pedagogia del sindicat cap al moviment feminista en quant a què és el que significava fer vaga, no? Que no és únicament convocar i ja està, no? ¿Podrías contarnos un poquet d'eixa part? Clar, quan jo m'incorporé a la secretaria hi ha una ebullició, el moviment feminista té molta força, n'hi ha molt de treball, n'hi ha molt treball en València des de la coordinadora feminista, en els pobles, molts pobles tenen associacions de dones, que hi ha molt de treball i molta consciència, molt de moviment. Bueno, s'estava gestant la vaga feminista del 2018. És tota aquesta energia la que porta... La huelga fue una consecuencia de la marcha estatal contra las violencias machistas. El concepte de vaga no el tenien integrat, no sabien que vaga és no cobrar i no cotitzar, això no ho tenien. De fet, quan nosaltres ho explicàvem, es deien, no, però que no nos cobren los machirulos esto, i diu, però que si no nos vaga. Dir que no es coneixia, no? La crida a la vaga era una crida més poètica, filosòfica, que de contingut laboral com el coneguem els sindicats. Clar, quan això li arriba a comissions obreres diu una vaga, el concepte clàssic nostre sindicalista és una vaga és per guanyar-la. I una vaga és per parar el país i per parar les indústries. I no ho acabem de veure. Aleshores, moltes dones dins de comissions obreres organitzades, sobretot a través de les secretaries de les dones, i juntes en els plenaris, tant de plenari del País Valencià com el plenari estatal, fèrem la força que poguérem i tot el que poguérem. Jo, honestament, volia que es convocara 24 hores i vaig treballar el que vaig poder perquè pensava, i per a mi, que això ho hem parlat tu i jo, el més important va ser tot el procés previ, perquè per aquestes 2 hores sí que anarem engarrerits, com dius tu, anarem a per totes, a per les 2 hores. El sindicat sí que va apostar de voler 24 hores, però per les 2 anem a parar 2 hores. I se feren multitud d'assemblees. Jo recordo haver fet moltes i els sectors feren assemblees.
el port, les empreses en la forta, en els polígonos, més que parar en si, l'efecte pedagògic d'anar a centres de treball a explicar per què es feia la vaga i a dir-li a la gent que tenien discriminacions i desigualtats, que te diuen que desigualtats i discriminacions, perquè ja comença, que desigualtats i discriminacions, i a poder explicar-lo i a poder posar-ho en valor i que després la gent parara i se concentrara, més enllà de que n'hi haguera que parar 2 hores, n'hi ha qui va parar 5 minuts i van fer la foto, però pararen. Sí. Entonces, bueno, ja soc un poc més generosa, pese a que em vaig desgastar moltíssim i ho vam intentar el que vam poder. No ho aconseguirem, tragueren 2 hores, però siguent en perspectiva, sí vam colaborar a parar el país. Pero además yo creo que también ayudó a visibilizar ese reclamo mundial que había de que o el mundo es feminista o nos vamos al garete. Los medios de comunicación, las televisiones, que las mujeres ese día dijeron no contar con nosotras, en todas, las más carcas i les més progressistes. Però la desmobilització la va portar la Covid. A més de la desmobilització del moviment feminista, com ha dit Candy, de les conseqüències de la gran recessió del 2008, que va tindre més repercussions entre les dones que entre els homes, sempre la Covid poguéreu tantejar des del sindicat esta qüestió? En un primer moment no, però ens va servir d'aprenentatge el que havien estudiat elles. De fet, jo parlava amb Tatiana, la companya Tatiana, que és la sociòloga que teníem en el sindicat, i ella em deia, en un primer moment, quan analitzem, va passar com estem analitzant la dona en tota la prudència, perquè encara és pronte per analitzar els efectes de la dona en el mercat de treball. Però el que hem pogut veure, inicialment el que més s'ha destruït és treball masculí. Quan jo he començat a veure això, ho parlava en Tatiana, perquè també va passar en la Covid en el primer moment. Però em deia Tatiana que havia passat en la crisi del 2008 en el primer moment, en els primers moments, però que després, conforme s'avança i els homes recuperen el treball, l'efecte sobre les dones és més gran i se manté durant més temps. O sigui, ve després, però permaneix més en el temps i és més greu. Doncs la dona encara no ho sabem, però en la Covid va passar com en el 2018, que inicialment pareixia que no, però després sí que... La diferència del 2008 a la Covid va ser l'escut social. La possibilitat d'ERTEs de força major. Està bé posar en valor aquesta història. Sí, perquè això va salvar milers de llocs de treball. I aquest aprenentatge el van traslladar a la dona. Millorat, perquè si em permetiu, quan la Covid en el Real Decret que va treure el Ministeri de Treball, va treure certes de força major i un plan Me Cuida, que era la possibilitat de reduir-te la jornada fins a un 100%, que això no ho preveu la legislació ordinària, no ho preveu, però sí que ho preveia la legislació extraordinària a motiu de la Covid, y te permitía que por motivo de la COVID tú pudieras reduirte. Yo creo que hay, sobre todo el concepto de feminista, está asimilado. Si le hemos quitado el carácter peyorativo. Para mí, y teniendo en cuenta que me hice cargo de la Secretaría de la Dona en el año 2000, y que ya pesqué a algunos diciendo esta es feminista y así como si fuera extraterrestre, es suficiente, bueno, es bastante. Y también creo que ahora mismo, y eso se le debe a las secretarías de la Dona, y no solamente confederales, sino territoriales y comarcales, que siempre, territoriales y sectoriales, que siempre ha existido una muy buena relación. Se le ha quitado ese carácter peyorativo y creo que se ve como algo positivo, porque si no, no estaría dentro de la definición. Eso es muy importante. Yo estoy convencida de que sí. Efectivamente, uno de los objetivos de mi mandato era fue crear la Escuela de Dones, pero además hacerle ver a un grupo importantísimo de mujeres, que no estaban solo las secretarias de la Dona, sino pues delegadas de todos los sectores, lo importante que era el transversalizar, ¿no? Que las políticas de igualdad, no solo en el mundo laboral, lo que el sindicato estaba reivindicando para el mundo del trabajo, era perfectamente
acciones, iba a repercutir positivamente en todos los ámbitos, en el ámbito de la familia, porque la corresponsabilidad, en el ámbito de la política, en el ámbito de los impuestos, en el ámbito de la vejez, la primera entidad sindical de este país. No hay ninguna, en el País Valenciano y en todo el Estado, ¿no? O sea, ese poder que tenemos y esa visión que trasladamos las mujeres feministas no la puede perder el sindicato, porque perderá el tren de la modernidad y perderá el tren de avanzar en derechos. Por eso es importante proteger la Secretaria de la Mujer. I ara escoltam quina evolució, perquè Ofèlia estava posant molt en valor els plenaris de dones que continuen sent algo poderós, però ella està parlant dels inicis de començar a teixir moviment social. Candy crea ja un escaló més, que és l'escola de dones, per empoderar les dones i ja l'accés ja no sols a secretàries de dones, també a delegades. I jo este mandat he creat l'espai de dones, que l'he creat, ara té que caminar, que és per un espai de participació en el que podrà accedir també dones afiliades, ja no falta que siguin delegades, perquè l'èxit de l'escola de dones és tal, l'èxit és tal que és que no n'hi ha places per anar, n'hi ha més dones que volen acudir que places per a que ofertar. Ferramenta d'Esperança d'Igualtat, que Candy, 2007 va ser la llei d'igualtat, però era per a empreses d'una plantilla de més de 250 persones treballadores. És cert que durant els 2 mandats és quan la legislació ha avançat, s'ha reduït el número de persones en plantilla per a que sigui obligatori tenir nombre d'igualtat a 50, però és que n'hi ha altres casuístiques que fan que les empreses de menys també o estiguin obligades o estiguin interessades en tindre pla d'igualtat. I així tenim una sensació, per un costat, de satisfacció, d'èxit, d'alegria, per tindre una ferramenta que aterrissa en cada realitat concreta de cada centre de treball, perquè és una ferramenta molt oportuna, perquè el que va fer és la foto d'aquesta empresa, d'aquesta concreta empresa, i va dir on estan les dones, on estan els homes, per què les dones estan així, estan allà, quines són les bretxes detectades, i després diu, senten-se vostès a negociar, empresa i representació legal de les persones treballadores. És més, si vostè empresa no té representació legal de les treballadores, persones treballadores, també està obligada a negociar. O sigui, la idea és brutal. El que ocorre és que estem parlant d'un estat espanyol i sobretot d'un país valencià en una quantitat d'empresa i de miniempresa i d'empresa menudeta que sent honesta i franca i perquè les ferramentes n'hi ha que alegrar-se d'ell, perquè és una ferramenta en un objectiu. El pla d'igualtat no és un objectiu en si mateix, és la ferramenta per aconseguir la igualtat real i efectiva en cada centre de treball. Tenim el risc de que pugui convertir-se, com en el seu dia, les avaluacions de riscos laborals, que se fa el tràmit, se fa el paper i se guarda en un calaix. ¿Por qué es importante que el sindicato esté implantado en las empresas? Pues porque efectivamente hay la capacidad desde las personas que tienen ya una formación superior poder apoyar o formar a esos trabajadores y trabajadoras para que hagan ese control y esa fiscalización. Ese lo tenemos siempre, pero el gran reto, y por eso hay que también llamar la atención, es que tú cuando tienes ese buen diagnóstico tienes que aplicar las acciones positivas para equilibrar, reequilibrar, ¿no? Y que haya igualdad en los permisos, en el salario, en las categorías profesionales, bueno, en todo. Pero es que ahora tenemos un gobierno que dice que las acciones positivas, eso es discriminatorio con los hombres. Les dones som les que tenim major parcialitat, major temporalitat, major atur, però van reduint-se. La bretxa salarial s'ha reduït en 3 punts i mig. O sigui, i el missatge que nosaltres vull enllaçar, donat el context polític en el que estem actualment en el País Valencià, és les polítiques públiques d'igualtat, les polítiques d'igualtat i les polítiques públiques en perspectiva de gènere funcionen, però requereixen temps, requereixen compromís, requereixen pressupostos i requereixen inclús augmentar més mesures, però no carregar-se-les que, de fet, jo pense, la dreta sap que funcionen, però això vol carregar-se-les. Es otro aspecto importante de comisiones obreras, y es incorporar a todos aquellos y a todas aquellas, no solamente trabajadores y trabajadoras de comisiones obreras, que hay muchos, que sufrían discriminación
en razón de orientación sexual. Yo recuerdo que cuando yo fui secretaria de la Dona, hubo un acuerdo con el colectivo Landa, que lo representaba a todas y a todos, sin cabe, y se hacían cursos de formación que se han continuado implementando. También es importante. Que tendremos etapas mejores, puesto, pero no hay más. El camino de la igualdad entre hombres y mujeres está muy trabajado y habrá retrocesos, pero ya es imposible. Hay un sentimiento de tener que trabajar en aras de la igualdad, que es mundial. Hay países más desarrollados, con más herramientas o menos, pero las mujeres estamos en red de todo el mundo. Yo perfectamente esta noche puedo estar hablando con una mujer de Estados Unidos, de México o de Argentina o de Australia, ¿no? Bueno, quiero decir que estamos en contacto. Todo lo que se invierta en armarnos o en defensa, lo llamen eufemísticamente como quieran, va a ir en detrimento del bienestar social, va a ir en detrimento de los logros avanzados, sobre todo para las mujeres. Sí a lo que diu Ofèlia, però compte, perquè jo també voldria pensar que no n'hi ha retrocés possible, però igual que tornar a la casilla de sortida no anem a tornar tal com estem, però que retrocés pot haver per les amenaces que estem visquent. I me ve al cap allò de la cita famosa de la Simone de Beauvoir, que venia de cuidao chicas, no? Que qualsevol crisi econòmica, política, qualsevol guerra, possibilitat de guerra, pot suposar retrocessos i pèrdua de drets per a les dones. Bueno, pues moltíssimes gràcies a les tres. Ha sigut un plaer sentir-vos. M'ha après un muntó. És un honor tindre-vos a vosaltres i saber el detall de la vostra trajectòria. I totes les de l'equip hem disfrutat a muntó. Moltes gràcies. Moltes gràcies.